Primero que todo, mirando a ver si hay preguntas, solucionando inquietudes. Si hay preguntas, adelante, por favor, formulen su pregunta en el chat o enciendan el micrófono o alcen la mano. Si no hay preguntas, le damos continuidad a la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces, voy a irme a Replit, mientras tanto, voy a ir a Replit y voy a ir también a la sección de W3, que es donde estamos siguiendo como página guía todo este aprendizaje Python, ¿no? Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior. Empezamos a hablar de los ciclos, ¿no? Empezamos a hablar de qué pasa si yo quiero ejecutar varias instrucciones de manera repetida. Y les colocaba un ejemplo, les mostraba la situación de un reloj, ¿no? Un reloj va marcando los minutos y los segundos de manera. Profe, ¿se queda sin audio? A ver, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe. Vale, gracias, gracias. Ya les comparto pantalla. Muy bien, entonces les decía que tomábamos como ejemplo la situación en la que pues ya no íbamos a hablar de un ciclo tan largo como la de los minutos y los segundos, sino que hablábamos de un ciclo un poco más corto, ¿no? Contabilizar los días de 1 a 7. ¿Qué tal si nosotros empezamos a hacer un conteo de los días y queremos que ese conteo sea cíclico, que vaya de 1 a 7 y se repita el conteo? Entonces dijimos que para estas situaciones íbamos a utilizar un ciclo while. El ciclo while tenía 3 valores importantes. Para poder realizar un ciclo que iba a realizar un conteo, teníamos 3 valores importantes. Primero, el valor de inicio. Para esto utilizamos entonces una variable que iba a almacenar ese valor inicial y esa variable iba a ser posteriormente la variable que iba a introducirse dentro de la condición, y la condición iba a estar junto con la palabra while. Decimos que tenemos while y luego viene la condición. La condición se puede responder a manera de falso o verdadero. Es una pregunta que solo tiene ese tipo de respuestas booleanas. Solo se puede responder como falso o verdadero. Si es verdadero, se ejecutan las instrucciones que están dentro del while. Para definir unas instrucciones que están adentro del while, decimos que son las instrucciones que siguen después del while, pero que están en un margen de tablado diferente. Entonces aquí el print está en un margen de tablado diferente, x igual a x más 1 está en un margen de tablado diferente. Todas las instrucciones que están en un margen de tablado diferente están dentro del dominio de la función inicial o de la instrucción inicial. Entonces aquí tenemos el segundo valor importante en nuestra palabra while. Está nuestro segundo valor importante, que lo llamamos algo así como la condición de finalización. Si esta condición no se cumple, pues no realizamos el ciclo o no realizamos las instrucciones que están dentro del dominio del while. Así de sencillo. Si la instrucción es verdadera, si se cumple, sí realizamos las instrucciones que están dentro del ciclo. Pero si no se cumple, es decir, si es falsa, simplemente nos saltamos el ciclo. ¿Y qué vamos a colocar dentro del ciclo? La instrucción que se va a repetir es la instrucción de impresión. Vamos a decirle que queremos que se repita un conteo, el conteo de un número. Y vamos precisamente con esa variable que utilizamos como una variable de inicialización y de control del ciclo de finalización. Esa misma variable x es la que vamos a imprimir. Y posteriormente cambiamos el valor de x. Teníamos un problema cuando no cambiábamos el valor de x. Si dentro del ciclo no cambiamos el valor de x, pues entonces vamos a tener un ciclo que se va a estar ejecutando indefinidamente. A esto lo llamábamos un ciclo infinito, ¿no? Por último, decíamos que íbamos a utilizar el incremento de 1 en 1. Bueno, podemos darle un incremento, el incremento que queramos a la variable, pero íbamos a iniciar dándole un incremento de 1 en 1 para ver que es un conteo que se va incrementando de 1 en 1. Y esta fórmula de incremento también se puede representar por medio del operador incremental. Este operador que tiene un más y después un igual. Es exactamente la misma operación, x más igual 1, es exactamente la misma operación de tomar x, sumarle 1 y ese resultado almacenarlo en la variable x. Son exactamente las mismas operaciones. Y cuando nosotros ejecutamos aquí nuestra función, vimos que la llamamos 19, bien. Entonces cuando escribimos Python 19 while.py,
tenemos la ejecución de nuestro ciclo y en esta ocasión cambiamos la condición de finalización, dijimos que la íbamos a dar hasta 100, entonces aquí pues el ciclo se nos va a dar hasta 100, pero si nosotros cambiamos esa condición de finalización, digamos que hasta 7, decimos que el while va a realizar ese ciclo hasta 7, entonces limpiamos, ejecutamos y tenemos 1, 2, 3, 5, 7. ¿Por qué 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7? Porque resulta que tenemos dos instrucciones incrementales. Aquí tenemos dos instrucciones que van incrementando, es decir, que X se va a estar incrementando de 2 en 2. Voy a eliminar una de ellas, voy a eliminar esta que está acá, ¿cierto? Para decir que para ir incrementando de 1 en 1, vamos a utilizar esta fórmula que está acá, X más igual 1. X se va a ir incrementando de 1 en 1. Para ir incrementando de 2 en 2, X más igual 2. Para ir incrementando de 3 en 3, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ir incrementándolo de 1 en 1 y volvemos a ejecutar nuestro programa while y tenemos el conteo del 1 al 7. ¿Listo? Bien, nos habíamos quedado por acá. Y entonces, mientras van formulando ustedes sus preguntas, yo voy a ir por un café. Regálenme unos 40 segundos, voy por un café, permítanme por favor. Muy bien, ya estamos aquí. Listo. Y entonces, decíamos que tenemos nuestro ciclo while. Y dentro de nuestra página guía, en la página guía nos habla de dos tipos de ciclos, ¿no? Habla de dos comandos primitivos para los ciclos, el ciclo while y el ciclo for, ¿sí? Ya vamos a ver de qué trata el ciclo for. Dentro del ciclo while, bueno, nos mostraba la estructura similar a la que habíamos manejado hace un momento, pero también nos decía que podíamos utilizar adicionalmente otra palabra en Python que si se llega a dar esa condición y si llegamos a utilizar esa palabra lo que hace es romper el ciclo, deja de ejecutar ese ciclo. El ejemplo que está aquí es que se pregunta si la condición es verdadera y si es verdadera, se ejecuta el ciclo, pero hay un momento en el que se pregunta si ese contador es igual a un valor, si es igual a 3, simplemente se rompe el ciclo y termina el conteo, termina de incrementarse la variable, termina de imprimirse. Ya no se realiza más. Si esa condición se cumple, se rompe absolutamente el ciclo. ¿Listo? Y la función continua hace algo similar, solo que no rompe el ciclo, sino que no lo ejecuta. Simplemente no ejecuta esa situación. Tendremos entonces situaciones en las que podemos utilizar la palabra break, tal vez no tanto la palabra continue, pero sabemos que existe si se llega a presentar. Por otro lado, tenemos también un else que ejecutaría un conjunto de instrucciones si la condición del ciclo no se cumple. Esta instrucción no es muy utilizada en while, pero sabemos por ahora que existe. Es una instrucción que existe, la podemos utilizar. Bien. Voy a irme por aquí a uno de nuestros archivos, espero que ustedes también lo tengan. Uno de los archivos que implementamos, que fue el archivo condicional, ¿cierto? En este archivo condicional habíamos escrito un pequeño código donde tomamos un número que se iba a adivinar, íbamos a adivinar un número, ¿sí? Luego le preguntábamos al usuario, señor usuario, digite un número, vamos a adivinar un número, señor usuario, digite un número. Y el usuario digitaba ese número, si ese número era mayor, el que había digitado el usuario, era un número mayor al número a adivinar, pues simplemente le decíamos, digite un número menor. Si el número era menor, le decíamos, digite un número mayor, pero si ninguna de esas dos situaciones ocurría, pues simplemente le decíamos, le dio al perro, le pegó al perro, atinó al número que era. Entonces, voy a copiar este código, voy a hacer un control C y voy a llevarlo a un nuevo archivo, no en el while, sino que lo voy a llevar a un nuevo archivo, voy a llamarlo 20 y vamos a decir que este es el juego, vamos a hacer un juego en su versión 1, ¿listo? Juego versión 1.py o .py. Y entonces aquí, en este archivo, vamos a hacer precisamente nuestro juego, ¿listo? ¿Cuál es la idea del juego? Que el usuario pueda adivinar este número, ¿cierto? Pero que no solo juegue una sola vez. Es decir, si yo pongo a correr este código que está acá
voy a tener que ponerlo a ejecutar a cada rato, poner aquí en mi consola, decir a cada rato Python juego, Python juego, Python juego, para cada intento que le voy a dar al usuario, ¿cierto? Entonces, si yo aquí, vamos a aclarar, si yo aquí escribo Python 20 con tabulado autocompleto, le digo Python juego, le pregunto, señor usuario, digite un número, y el señor usuario digita el número 40. Entonces dice, súbale el volumen. Bueno, vamos a colocarle aquí mejor una instrucción más clara. Vamos a decirle al usuario, digite un número menor. Y aquí vamos a colocarle, digite un número mayor. Y aquí vamos a decirle, acertaste. ¿Listo? Acertaste. Bien. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Simplemente tenemos un número a adivinar. Dijimos que por ahora lo íbamos a manejar como una variable. La variable se llama adivinar. Podemos ir cambiando el valor de esa variable como programadores, pero la idea es que el usuario, después de colocar ese número, el usuario se ponga a jugar. El usuario digita un número, preguntamos si el usuario, el número que digitó el usuario es mayor al número a adivinar. Si es mayor, vamos a decirle, digite un número menor. Se pasó, señor usuario, digite un número menor. Pero si el número que digitó el usuario es más pequeño al número a adivinar, vamos a decirle, señor usuario, usted digitó un número muy pequeño, tiene que digitar un número mayor, más grande, un número más grande. Pero si ninguna de esas dos situaciones se da, entonces le vamos a decir al usuario que acertó. Como el número no es ni mayor ni menor, es porque vamos a tener la última situación donde el número es igual. Es decir, encontramos el número. Pero esto pues solo le va a permitir al usuario jugar cada vez que ejecute Python juego, ¿no? Cada vez que ejecute este archivo, cada vez que diga Python juego, entonces vamos a volver a decirle al usuario, bueno, ahora voy a digitar el 45, digite un número menor, Python juego, entonces digita el 43, Python juego, digite el 42 hasta que acierte, ¿sí? Hasta que el usuario por fin acierte. Cada vez que se vaya a jugar y se desea acertar en el número, entonces vamos a ponerlo a correr, vamos a ponerlo a ejecutar. La idea es que ahora vamos a colocar esto dentro de un ciclo. Es decir, que estas preguntas que le hacemos al usuario, esta pregunta de digite un número, se lo hagamos de manera cíclica, que sea un ciclo while el que mantiene viva la llama del juego. Entonces voy a cortar esta parte, la parte que le pide al usuario ingrese un número, voy a cortarla. Esta parte del número adivinar, la variable del número adivinar la voy a dejar así. Y posteriormente me voy con el ciclo while. Entonces, con el ciclo while voy a preguntar si el número que digitó el usuario es igual al número a adivinar. Acuérdense que el usuario digita algo que se llama la variable número. ¿No? Voy a empezar número haciéndolo 0. El usuario digita primero la variable número, pero voy a inicializar la variable número en 0. Y luego voy aquí a mi condición para decir que se va a ejecutar el ciclo siempre y cuando el número sea diferente al número a adivinar o a la variable adivinar, ¿sí? Si el número es diferente a la variable adivinar, es decir, si este 0 que está aquí es diferente a este número, entonces que se ejecute el ciclo. Y el ciclo a ejecutar es precisamente el juego de nuestro usuario. Para esto voy a seleccionar, como lo pegué aquí después del while, y el while nos pide que todo el código que está dentro del while tenga un margen de tabulado, entonces voy a pegar todo ese código, lo selecciono, bien sea con mayúscula y flechita o con clic y arrastrar el mouse, voy a seleccionar todo este código y le voy a digitar la tecla de tabulado, la que está arriba del bloque mayúscula. Digito la tecla de tabulado y ya el error se me quita. Esto hace que todas las instrucciones que se han seleccionado tengan un margen de tabulado. Dentro de nuestro Python, cuando yo selecciono todas las instrucciones, todas esas líneas de código y le aplico margen de tabulado, le aplico o le oprimo la tecla de tabulado, pues todas se van a correr en ese margen de tabulado. ¿Listo? Tenemos entonces, miren, nuestro ciclo while. Luego vienen las instrucciones en el margen de tabulado dentro del dominio del while. Y dentro de esas instrucciones hay una instrucción if, que también tiene instrucciones que van a estar dentro de su dominio. Por ejemplo, esta instrucción que le dice digite un número menor, esa instrucción está dentro del dominio del if. Entonces tenemos instrucciones que están dentro del dominio de otras instrucciones. El while tiene como dominio las instrucciones de su ciclo, el if tiene como dominio las instrucciones de su respuesta, si la condición es verdadera. Aquí la condición nuevamente está con el número a adivinar. Si el número es más grande, digite un número menor, señor usuario. Si el número es más pequeño, digite un número mayor, señor usuario. Si no se da ninguna de las dos, pues simplemente el usuario acertó. Pero aquí, ahora, para poder entrar en el ciclo, la condición es que el número a adivinar sea diferente, perdón, el número que digitó el usuario, el número que va a ingresar el usuario, sea diferente al número a adivinar. ¿Qué pasa en esta situación? Pues que se va a estar ejecutando este ciclo. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo deja de ejecutarse el ciclo? ¿Cuándo termina el ciclo? El ciclo termina cuando el número
que digitó el usuario sea igual al número a adivinar. En este caso, la pregunta de si número es diferente a adivinar es falsa. El número que digitó el usuario es diferente al número a adivinar. Es falsa, entonces en ese momento termina el ciclo. Voy a colocar aquí como una instrucción de terminación de ciclo, print. Voy a colocar aquí fin del ciclo. Fin del ciclo while. Bueno, fin del ciclo, simplemente dejémoslo así. Fin del ciclo, ¿vale? Podríamos decirle el número que tenía que adivinar era tal o, bueno, no importa. Vamos a dejarlo por ahora así y entonces vamos a ejecutar nuestro juego. Ya está el juego dentro de un ciclo. Lo único que hicimos fue pegarlo y correrlo un poquitico, ¿no? Hay que tener en cuenta es la pregunta que le va a dejar uno al while para que se mantenga el ciclo. La pregunta tiene que ver precisamente con el número que digita el usuario y el número a adivinar. Para la primera ejecución, aquí dejamos al número igual a 0. Lo inicializamos en 0 para que en la primera pregunta pues entráramos al ciclo. Si entramos al ciclo, le vamos a preguntar al usuario, digite un número. Y el propio juego le va a dar una respuesta al usuario. Cuando terminan de ejecutarse todas las líneas, regresamos al ciclo while. Después de que se terminan de ejecutar todas las líneas dentro del ciclo while, regresamos al ciclo while a preguntar si el número es diferente al número a adivinar. Si el usuario digitó algo diferente al número a adivinar. Si es así, es decir, si es verdadero que el usuario digitó un número diferente al que hay que adivinar, entonces volvemos a ejecutar el ciclo. Y lo vamos a estar ejecutando siempre que el usuario digite un número diferente al número a adivinar. Solo vamos a salir del ciclo cuando el usuario adivine el número. Entonces voy aquí a aclarar pantalla y vamos a darle Python juego, vamos a jugar nuestra versión 1. Señor usuario, digite un número, digitemos el 50. Digite un número menor, ahora señor usuario, digite un número, digitemos el número 30. Digite un número mayor, entonces vamos a digitarle 40. Digite un número mayor, vamos a digitarle 45. Digite un número menor, digitamos 43. Digite un número menor, 41. Digite un número mayor, 42. Y el ciclo terminó cuando el usuario encontró el número, ¿cierto? Justo en el momento en que el usuario encontró el número. Este número a adivinar ya lo encontró el usuario, ¿vale? Pero entonces vamos a hacer nuestro juego un poco más interesante. Vamos a ponernos a jugar de verdad. Entonces voy a dejar como comentarios, permítanme un segundito. Vamos aquí, un docstream. Voy a dejar estos comentarios iniciales. Los comentarios que se dejan al inicio se llaman docstream. Es la documentación del programa que uno realiza. Voy a decir que esto es un juego para adivinar un número aleatorio. Entonces, la idea es que vamos a decirle a Python que el número que tenemos que adivinar nos lo dé de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Para que nos dé este número de manera aleatoria, resulta que vamos a tener que utilizar un código externo, un código que nos ha regalado la comunidad de Python. Para esto, permítanme comentarles un poquito algo acerca de la página oficial de Python. Esta página oficial, la página oficial de Python, si ustedes se van a su página de aulas virtuales, déjenme ver dónde es que está. Si ustedes se van aquí en su plataforma, van a ver aquí en el foro de material de clase, en este foro de material de clase, van a ver que hay una página, un foro que se llama Tutorial Python, ¿sí? Ese fue un foro que creé hace unas semanas y en ese foro está la página oficial de Python, python.org. Entonces, ustedes pueden dirigirse a esa página oficial de Python por ese link o simplemente escribir dentro de la barra de búsqueda de Google, escribir python.org, simplemente así, python.org, y le dan Enter, y una vez que le dan Enter, pues se nos asoma la página oficial de Python. Aparece aquí la página oficial de Python. Vamos a necesitar acudir a esta página oficial en algún momento para instalar Python en nuestros computadores. Por ahora no lo hemos instalado. Hasta ahora hemos hecho uso de una página de internet que nos permite ejecutar Python. Pero cuando lo tengamos instalado en nuestro computador, todo lo que nosotros realicemos en Python simplemente vamos a tener que llamarlo, vamos a poder llamarlo y se va a ejecutar. ¿Listo? Resulta que Python es una comunidad. No solamente es un lenguaje de programación, sino que también hay mucha gente trabajando en código de Python. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos tener un lenguaje de programación con Python, puede que necesitemos en algunas oportunidades utilizar funciones de Python que no son propias del lenguaje de programación. En esas situaciones resulta que la comunidad empieza a crear códigos de programación de Python para hacer esas soluciones. Supongamos, por ejemplo, imaginen que estamos en nuestro Python. Estamos en una ejecución de Python, bien sea aquí en el Replit, bien sea en la instalación de nuestro computador, donde sea. Estamos utilizando Python y necesitamos realizar una operación
de tipo derivada, imaginemos, o bueno, no sé, una factorización, necesitamos realizar una operación matemática cualquiera, que es una operación matemática que dentro de las operaciones básicas de Python no se encuentra. Bueno, vamos a hablar de una derivada, ¿listo? Necesitamos aplicar una operación de derivación, una operación matemática que está dentro del cálculo. Resulta que en Python no vamos a tener una función que me haga la derivada de un número o de otra función. No vamos a tener esa función en Python, ¿cierto? En Python tenemos unas funciones limitadas, unas funciones finitas, limitadas. Python solo puede realizar algunas funciones. Pero resulta que la comunidad de Python sí se pone a trabajar en esas situaciones, se pone a trabajar y crea un programa que permite obtener la derivada, ¿sí? Crea un programa que permite obtener, por ejemplo, el seno de un número, o crea un programa que permite obtener el coseno, alguna función trigonométrica, bueno, qué sé yo, crea un programa que permite solucionar esta necesidad que yo tengo, ¿no? Bien sea hallar una derivada, bien sea hallar la función seno, coseno de un número, lo que sea. Entonces la comunidad se pone a trabajar y entrega algo que se llaman los paquetes o los módulos, ¿sí? Los paquetes van a ser un conjunto de herramientas, o mejor dicho, es software que entrega la comunidad, son programas que entrega la comunidad que nosotros podemos llamar. Podemos decirle a Python que queremos utilizar esos programas y automáticamente Python los carga y podemos hacer uso de esos programas. La forma de hacerlo sería la siguiente. Si, por ejemplo, resulta que en la comunidad de Python, hagamos por acá, digamos que tenemos un programa nuevo, por acá, supongamos que tenemos un programa nuevo. Y resulta que en este programa yo necesito imprimir la integral de algún número, ¿sí? Entonces llego y digito print y adentro coloco la función integral, o bueno, el seno, mejor. Adentro coloco la función seno de algún número, por ejemplo, pi, 3.14, ¿sí? Entonces quiero ejecutar la función seno de algún número. La función seno no existe en Python. Si yo me paro acá, resulta que aquí dice que no está definida la función seno. Entonces algo que puedo hacer es traerme un conjunto de herramientas que ya hizo la comunidad de Python, traer software, traer programas que ya hizo la comunidad de Python y que me permiten de esta manera usar la función seno. ¿Cómo traigo ese conjunto de programas? Lo traigo con la palabra import, ¿sí? La palabra import me da la posibilidad de llamar, de cargar ese conjunto de programas o ese conjunto de software. Lo vamos a llamar a todos esos conjuntos de programas, los vamos a llamar paquetes. Entonces puedo importar paquetes o traer paquetes a mi código de programación. En esta oportunidad podría yo decir que voy a importar el paquete que es de matemáticas y que ejecuta la función seno. Entonces voy a llamarlo matemáticas.seno. Voy a decirle, quiero importar un paquete de matemáticas. Sé que la comunidad de Python, o sea, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí aparece subrayado porque realmente este paquete no existe, pero es para ejemplificar lo que sucede. Resulta que la comunidad de Python escribió un paquete que se llama matemáticas.seno y sirve para obtener el seno de algún número. Entonces, yo llamo a ese paquete o traigo a mi código de programación ese paquete con la palabra import y el nombre del paquete. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a utilizar una función en Python que me va a entregar un número aleatorio. Entonces, efectivamente, la función es un paquete, es parte de un paquete que me va a entregar números aleatorios. Si yo le digo a Python que me traiga el paquete aleatorio para después utilizar aquí esa función aleatorio, para después decirle, entrégueme ese valor aleatorio, entonces eso lo va a hacer Python. Bueno, aquí no generó error, puede que sí haya una función aleatoria, pero les voy a decir cuál es el verdadero nombre de esa función aleatoria. Y lo vamos a utilizar para que me genere un número aleatorio, puede que me lo imprima. Nosotros lo que vamos a hacer no es imprimirlo, sino guardarlo en una variable que se llama adivinar, ¿cierto? Vamos a decirle que por medio del paquete aleatorio nos permita obtener un número aleatorio y ese número aleatorio se guarde en la variable que se llama adivinar, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer esto? El paquete realmente se llama random. El paquete se llama random, ¿de acuerdo? Entonces vamos a importar random y vamos a decirle que nos entregue un número aleatorio con la función de random que se llama, vamos a colocarlo por aquí, la función de random que se llama randint, ¿sí? Esta que está aquí, rand int. Miren, esta que está aquí, rand int. Ahí está en la ayuda, ¿sí? ¿Qué es lo que me entrega randint o cuál sería la forma de utilizar esta función randint? Esta función me pide dos argumentos, A y B. Estos dos argumentos van a ser enteros. Aquí en la ayuda me dice que A tiene que ser entero y B tiene que ser entero. ¿Qué significan esos dos argumentos? Pues así como en la función aleatorio de Excel, que me entrega un número aleatorio entre tanto y tanto, A y B van a ser esos límites inicial y final del número aleatorio. Entonces, si yo quiero que randint me entregue un número aleatorio entre 1 y 100, simplemente le coloco 1,100. Es decir, A es 1, B es 100. A es 1 y B es 100. De esta manera, la variable adivinar va a tomar un número aleatorio y se va a ejecutar esa
esa aleatoriedad se va a ejecutar gracias al paquete random, que es importado precisamente por la comunidad, desde la comunidad de Python, es importado desde ahí. Entonces voy a tomar estas dos líneas, voy a cortarlas, control X, y las voy a pegar aquí, reemplazando esta línea en la que arbitrariamente le estoy dando el número a adivinar. Ahora le voy a decir a Python que sea él quien me coloque el número a adivinar de manera aleatoria. ¿Listo? Esto es lo que vamos a cambiar en nuestra versión del juego. Entonces, tengan en cuenta que vamos a tener que utilizar frecuentemente la instrucción import para traer algunos paquetes que ya ha hecho la comunidad de Python, ¿no? Por ejemplo, en Python no podemos obtener el seno de un número, entonces algunas veces vamos a tener que importar ese paquete matemático que me permite ejecutar una instrucción seno o una instrucción trigonométrica cualquiera, una función hiperbólica, bueno, en fin, cualquier tipo de función, o funciones matemáticas, o tareas que tienen que ver con manipulación de variables, bueno, en fin, vamos a encontrar muchos paquetes. Y esto es de pronto una de las particularidades, una de las características que hace que Python empiece a resurgir, ¿no? La comunidad empezó a entregar paquetes, empezó a entregar software que permite hacer múltiples ejecuciones de manera más sencilla. Por ejemplo, miren, encontrar un número a adivinar se volvió sencillo simplemente importando una librería, importando un paquete y ejecutando ese paquete, y ese resultado se lo asignamos a una variable. Solo con estas dos líneas ya estamos obteniendo un número aleatorio. ¿Listo? Bueno, aquí intencionalmente coloqué la inicialización del número en 0, para que cuando el número aleatorio, que va a estar entre 1 y 100, ¿sí? Si en algún momento es 1, pues ya sabemos que no va a ser 0. Es decir, que la variable adivinar en ningún momento de estas dos instrucciones, la instrucción 5 y la instrucción 6, en ningún momento van a ser iguales, porque el número adivinar va a estar en el rango entre 1 y 100. Inicialmente el número va a estar en 0. Entonces, para la primera ejecución del ciclo while, para la primera ejecución, ¿de acuerdo? Únicamente para la primera ejecución del ciclo while, esta pregunta siempre va a ser true. Es decir, que siempre número va a ser diferente al número a adivinar. Siempre número va a ser diferente a la variable adivinar. Entonces, siempre vamos a entrar en este ciclo, a preguntarle al usuario cuál es el número a adivinar. Y miren que el número a adivinar está por fuera del ciclo while. Si lo colocamos dentro del ciclo while, cada vez que ejecutamos el ciclo while, se va a estar cambiando este número, se va a estar cambiando el número a adivinar, se va a estar ejecutando esa función aleatoria. La idea en el juego es que esta función aleatoria se ejecute una sola vez y luego le decimos al usuario, señor usuario, empiece a jugar. Cuando el usuario termine de jugar, pues le vamos a decir fin del ciclo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué número nos entrega Python. Voy a ponerme aquí a jugar un rato. Miren que por eso me gusta mi trabajo, porque me pongo a jugar delante de ustedes y me pagan por eso. Python, juego, voy a jugar mi versión 1. Dice, señor usuario, digite un número. Es más, puedo irme aquí a mi código y en el código no va a aparecer el número, porque se genera un número aleatorio que en este momento está desalmacenado en la función, en la variable adivinar. Entonces tengo que adivinarlo sí o sí. Es la única manera, tengo que adivinarlo sí o sí. Voy a digitar, sé que el número está entre 1 y 50, ¿no? La condición es que sé que el número es, entre 1 y 100. Sé que el número está entre 1 y 100. Entonces voy a partir diferencias y voy a empezar con 50. Le damos 50, dice, digite un número menor. Bueno, digitemos 25. Digite un número mayor, digitemos 37. Digite un número mayor, entonces ya sabemos que el número que vamos a adivinar está entre 37 y 50. Bueno, puede ser, ¿será que será 43? Y perfecto, acertaste, le pegamos al perro, uy, qué bien, que me gané. En 4 oportunidades acertamos el número era 43. Y en ningún momento pues aparece aquí ese número 43, realmente no sabíamos cuál era el número, ¿no? Ya podemos ponernos a jugar con este código de programación, donde el ciclo while nos está ayudando a mantenernos adentro del juego, ¿sí? Vamos a estar siempre adentro del juego. ¿Cuándo salimos? Cuando el usuario encuentra el número, ¿listo? Entonces ya pueden ponerse a jugar todas las veces que ustedes deseen. Tenemos nuestra primera versión del juego, ¿listo? Podemos seguir creciendo en versiones, adicionándole situaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero cambiar las variables de inicio y de finalización? Es decir, quiero cambiar este valor en el cual estoy tomando el número a adivinar. Ya no quiero que vaya de 1 a 100, sino quiero que vaya de 1 a 1000. O ¿qué tal si quiero darle al usuario un número de vidas determinado? Quiero decirle al usuario, señor usuario, solo tiene 3 vidas o solo tiene 3 oportunidades. Aquí lo hicimos en 4 oportunidades, ¿cierto? Pero podríamos decirle al usuario, señor usuario, usted tiene solo 3 oportunidades o tiene 10 oportunidades. Darle un número de oportunidades limitado al usuario. Podemos pensar en ir mejorando cada vez más este juego, todo en conjunto con la función while. Por ahora voy a hablar de una versión 2 de este while. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Sí. Voy a hablar de una versión 2 de este ciclo while para este juego. En esta versión 2 le vamos a dar límite de vidas al usuario. Y si el usuario termina esas vidas y no ha encontrado el número, entonces vamos a decirle que se salga del ciclo, ¿listo? Pero si el usuario no ha terminado el número de vidas
y encuentra el número, vamos a decirle también que se salga del ciclo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en esta, vamos a irnos por aquí donde abramos los menores. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir que, me acerqué mucho. Entonces, vamos a decirle que vamos a ejecutar el ciclo, cuando el usuario no encuentre el número, ¿no? Que es precisamente lo que hemos estado haciendo. Si el usuario no ha encontrado el número, se va a estar ejecutando el ciclo aquí. El usuario todavía no encuentra el número, entonces eso hace que se ejecute el ciclo. Pero adicionalmente vamos a darle un número de vidas. Entonces, vamos a decirle que se ejecute el ciclo, ejecutar el ciclo, cuando el usuario todavía tiene vidas. Aún tiene vidas. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar el ciclo en estas dos situaciones. Si el usuario no encuentra el número y si aún tiene vidas. Voy a expresarlo en una sola línea. Voy a decir que vamos a ejecutar el ciclo cuando el usuario no encuentre el número o cuando aún tenga vidas. En cualquiera de esas dos situaciones. O si aún tiene vidas. Colocarlo aquí. Entonces, vamos a ejecutar el ciclo. ¿En qué momentos? Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar simplemente ciclo. ¿Sí? Entramos al ciclo cuando el usuario no encuentre el número o si aún tiene vidas. ¿Listo? Esta expresión de el usuario no encuentra el número, esta expresión de acá, la hemos sabido colocar en una comparación de la variable número, la hemos colocado en número diferente adivinar, ¿no? Que es la variable que estamos buscando. Es decir, cuando nosotros decimos que el usuario no ha encontrado el número, es porque esta respuesta, la respuesta a esta pregunta es verdadera, ¿cierto? Y necesitamos entrar al ciclo. Primero necesitamos entrar al ciclo ahí, en ese momento. Ahora estamos agregando otra condición, que es cuando el usuario aún tiene vidas. Y vamos a mantenernos en esa situación. De hecho, ciclo, aquí no voy a colocar O, sino voy a colocar es un I. ¿Sí? Voy a decirle que vamos a estar en el ciclo cuando el usuario no encuentra el número y si aún tiene vidas, y si todavía tiene vidas. En esos dos momentos vamos a ejecutar el ciclo. Cuando una de estas dos situaciones no se cumpla, es decir, esta que está aquí, significa que el usuario encontró el número, o esta que está aquí significa que se le acabaron las vidas al usuario, entonces en ese momento vamos a terminar el ciclo. Esta parte de ciclo simplemente la hemos sabido colocar con la palabra while. O sea que ahora nos hace falta terminar esta condición. La primera parte de la condición es preguntar si el número es diferente al número a adivinar. La segunda parte de la condición va a hacer que nuestra condición inicial sea una condición compuesta. Tenemos una condición simple sin el operador y. ¿Qué significa el operador y? Significa que ahora vamos a tener que utilizar una operación lógica de AND. Voy a colocarla en mayúscula. Una operación lógica AND, ¿sí? Que me va a operar dos valores de verdad. ¿Cómo preguntamos si el usuario aún tiene vidas? Pues vamos a utilizar una variable que se llame vidas o una variable vidas o una variable v, vidas, y vamos a preguntar si esas vidas son mayores a 0, es decir, si aún tiene vidas. ¿Listo? Para esto vamos a inicializar, a crear precisamente nuestra variable vidas. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es asignarle un número de vidas al usuario. Voy a decirle vidas. Las vidas van a ser las oportunidades que tiene el usuario para encontrar el número. Voy a decirle que démosle 5 oportunidades, ¿de acuerdo? Para un número entre 1 y 100 vamos a darle 5 oportunidades de que encuentre el número. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a cambiar nuestro juego? Simplemente incrementando aquí nuestra condición. Bueno, para esto voy a irme a la versión 2 del juego. Voy a seleccionar todo esto que está aquí, control C. Ahora borremos la variable vidas. Y voy a crear un nuevo archivo. Acá voy a crear un nuevo archivo. Llamémoslo 21, juego, versión 2.py. Versión 2.py. ¿Listo? Y ahí voy a pegar la versión 2. Esta versión 2 del juego ya tiene un número de vidas. Antes de continuar, voy a mirar el chat si hay preguntas. Al profesor le pagan por jugar. Sí, me pagan por jugar. Imagínense qué trabajo tan duro, ¿no? Entonces, pónganle cuidado. Tenemos el número de vidas. Vamos a decirle al usuario que tiene 5 oportunidades de encontrar el número. Si ya se pierde esas 5 oportunidades, pues simplemente vamos a salirnos del ciclo. Y esto lo vamos a hacer utilizando esto que les decía acá. Utilizando esta instrucción, vamos a mantenernos en el ciclo cuando el usuario no encuentre el número de vidas, es decir, cuando el número sea diferente al número adivinar, y también cuando las vidas sean mayores que 0.
¿Cuándo vamos a salirnos del ciclo? Nos vamos a salir del ciclo cuando esto no se cumpla o cuando esto no se cumpla. Estamos utilizando una operación lógica AND, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, en el archivo de operaciones lógicas, por acá, operaciones 2, ¿dónde están? En el archivo de operaciones 2 tenemos un conjunto de operaciones que son las operaciones relacionales o de comparación que me entregan precisamente ese resultado de falso o verdadero. Pero tenemos también las operaciones lógicas que van a operar de la siguiente manera. El operador que vamos a utilizar es el operador AND. Y tenemos un resultado que puede ser falso operado con un falso. Entonces, falso y falso, eso me va a dar falso. Puedo tener también un resultado que puede ser true en alguna de las dos situaciones, en alguna de las dos opciones, en alguno de esos dos valores, puede ser true, y entonces el resultado también me va a dar falso. Únicamente me va a dar verdadero, esta operación de AND únicamente me va a dar verdadero cuando las dos opciones sean true, cuando tenga aquí un true y aquí un true. Únicamente en esta situación, el resultado de la operación AND me va a dar true, me va a dar verdadero. Y esa es la característica de la operación AND, esa es la característica que vamos a utilizar. ¿Listo? Vámonos por aquí a nuestra versión 2 del juego. Y en el while voy a utilizar esa operación lógica. Voy a utilizar el operador AND y voy a preguntar si el número de vidas es todavía mayor a 0. ¿Sí? Recuerden que en la línea 6 inicialicé las vidas en 5. Le dije, vamos a tener 5 vidas. Y después coloqué el número de vidas, preguntando si el número de vidas todavía es mayor a 0. Resulta que, si ustedes recuerdan, en nuestra condición tenemos la variable número. Cuando entramos al ciclo, la variable número se va a estar modificando dentro del ciclo. De hecho, la modifica el usuario. La variable número la modifica el usuario. ¿Se acuerdan que teníamos que modificar esa variable para que en algún momento termináramos el ciclo? Como la variable número la está modificando el usuario, pues no tengo nada de qué preocuparme. El usuario verá cuándo sale de ese ciclo. Pero ahora estamos colocando en nuestra condición del while otra variable que se llama vidas. Y esta variable pues también tiene que modificarse dentro del ciclo, si no siempre se va a cumplir esta condición de que las vidas sean mayores que 0. Si yo no modifico las vidas, las inicializo desde 5 y no las modifico dentro del ciclo, esta pregunta, vidas mayor que 0, va a ser siempre verdadero. Nunca va a llegar a un falso, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer dentro del ciclo es, como primera opción, preguntar si el usuario tiene un número de vidas mayor que 0. Si sí tiene, si sí tiene más vidas que 0, si sí tiene vidas aún, entonces simplemente lo primero que vamos a hacer es quitarle la vida y dejarlo que juegue. Es decir, le vamos a, algo así como le vamos a decir, bueno, páguenos y lo dejamos jugar, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, lo que voy a hacer es tomar ese número de vidas y restarle 1. Y guardar ese valor en la variable vidas, ¿sí? Que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Le estamos preguntando al usuario, ¿quiere jugar? Dice sí, todavía tiene vidas. Entonces, para dejarlo jugar, debe cumplir dos condiciones. Primero, que todavía no haya encontrado el número. Y segundo, que todavía tenga plata con que pagar. La plata es el número de vidas. Que todavía tenga con qué pagar ese juego. Entonces, le decimos, bueno, sí tiene con qué pagar. Es decir, sí tiene vidas. Entonces, simplemente cuando inicia a jugar, le cobramos esa vida. Le decimos, páguenos. Y después ya puede jugar, ¿sí? Cuando termina de jugar, él se queda con ese número de vidas. Cuando termina de jugar, resulta que volvemos al ciclo while para preguntarnos si todavía el número de vidas es mayor que 0. Vamos a irnos al caso extremo, ¿listo? Vamos a hacer algo que se llama la prueba de escritorio, colocándole valores a las variables. Aquí voy a colocarle el valor a la variable vidas, ¿sí? Y vamos a suponer que estamos en una ejecución en la que la variable vidas es igual a 2, ¿listo? Supongamos que ya el usuario ha jugado desde el número de vidas igual a 5, ha jugado 3 veces, y llegamos a un momento en que el número de vidas es igual a 2. ¿Listo? Bueno, no sé si no los vaya a confundir, espero que no. El usuario ya ha jugado 3 veces y el número de vidas es igual a 2. Cuando el número de vidas es igual a 2, acá ya se ha ejecutado esta instrucción, le cobramos al usuario. Entonces, si el número de vidas es igual a 2, el usuario llega y juega. Coloca el número y todavía no lo adivina. Puede que sea un número mayor o menor, todavía no lo adivina. Entonces, termina de ejecutarse este ciclo y nos vamos por aquí al while a preguntar si el número es diferente al que tenía que adivinar. La respuesta es sí, todavía no ha adivinado ese número. Y le preguntamos si el número de vidas es mayor que 0. En la última ejecución, vidas fue igual a 2. Es decir, que esa pregunta de si el número de vidas es mayor que 0 es verdadera. Entonces, las dos condiciones aquí son verdaderas. Eso hace que ejecutemos otra vez el ciclo. Vamos a entrar otra vez al ciclo. Y lo primero que nos pide el ciclo es quitarle el número de vidas a la persona. Si antes tiene 2, entonces ahora va a tener 1. Vidas menos 1, le va a quitar esa vida y se la asigna a la variable vidas. Quitamos esa vida y le decimos al usuario que juegue. Todavía el usuario no encuentra el número. Entonces, esta condición se cumple todavía. Esta condición es verdadera, ¿sí? Y nos vamos por aquí a preguntarnos si el número de vidas es mayor que 0. Como en la última ejecución vidas es igual a 1, pues esta condición es verdadera, porque vidas es igual a 1, 1 es mayor que 0. Entonces, esta condición es verdadera. Esto hace que entremos al ciclo. Entramos al ciclo y lo primero que ejecutamos al entrar al ciclo es la reducción de las vidas. Vidas menos 1 me deja ahora vidas igual a 0. Ahora vidas vale 0. Y le decimos al usuario, bueno, ya le quitamos las vidas, pero puede jugar, porque ya le cobramos, ¿no?
ya le cobramos por la ficha de juego. Entonces, el usuario juega, termina de jugar, y si el usuario aún no ha encontrado el número, pues esta condición de número diferente a adivinar es verdadera. Si el usuario aún no ha encontrado el número. Y vamos a preguntar si el número de vidas todavía es mayor que 0. Resulta que ahora vidas es igual a 0. Es decir, que esta pregunta de si vidas es mayor que 0, ahora va a ser falsa. Y con que una de las opciones o uno de los valores sea falso en una operación AND o en un operador AND, resulta que toda la operación, todo el resultado va a ser falso, y eso hace que nos salgamos del ciclo. ¿Listo? O sea, ¿qué fue lo único que hicimos? Le dimos inicialización a la variable vidas, le dimos una condición de finalización a la variable vidas y le dimos una variación a la variable vidas. No, esta vez no a manera de incremento, sino a manera de decremento. Le fuimos quitando vidas al usuario. ¿Listo? Acuérdense que esas son como las condiciones que van a tener las variables, o las características que van a tener las variables que van a ir ahí en la condición del while. Esas son las características. Un valor de inicio, una condición de finalización y una variación, un incremento o decremento, ¿no? Aquí se está decrementando, entonces está cambiando vidas. Vamos ahora a ejecutar nuestra versión 2 del juego. ¿Listo? Voy a aclarar, voy a ejecutar mi juego. Python dice, señor usuario, digite un número. Digitemos el 50, digite un número menor. Voy a digitar el 55, ¿sí? Me dice que digite un número menor, pero voy a digitar un número mayor para mantenerme en el juego y ver si efectivamente el juego termina cuando yo ya haya utilizado las 5 vidas. Acuérdense que vidas es igual a 5, ¿no? Entonces, bueno, me pide que digite un número menor, 55, 54, 53. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Vamos con la quinta oportunidad. Quinta oportunidad, la utilizamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con, me está pidiendo otra oportunidad, digite un número menor. Bueno, aquí me está pidiendo otra oportunidad. Vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Número de vidas. Número de vidas igual a 1. Vamos a ver. Profe, ¿Sí? es que estás ejecutando el 20, no el 21. Estoy ejecutando el 20. Gracias. Sí, tienes razón. Terminemos aquí la ejecución, aclaremos. Sí, tiene toda la razón, gracias. Si no, a mí me hubiera muerto ejecutando eso. Vamos con 21, ¿no? Creo que lo llamamos 21, sí. Lo llamamos 21. Entonces, Python 21, el juego en su versión 2. Vamos a jugar nuestro juego en su versión 2. Dice, señor usuario, digite un número, vamos a digitar el 50. Digite un número mayor, vamos a digitar el 45, que es un número menor para mantenernos jugando, asegurarnos de que estamos jugando, y vamos a utilizar todas las condiciones, 45, 43, 42, 40. Entonces, ya después de que le dé Enter, habría utilizado mi última vida, 2, 4, 5, he utilizado mi última vida. Si le doy Enter, entonces debe terminarse el ciclo. Y aquí me aparece precisamente fin del ciclo. Sin embargo, como última ejecución, me dice que, a pesar de que es la última vida, me dice, digite un número. Aún así, todavía me está diciendo, digite un número. ¿Cómo puedo quitarle esa última opción? Cuando el usuario utiliza su última vida, ¿cómo puedo quitarle esta descripción? No quiero que me aparezca nada, digite un número, no quiero que me aparezca nada. Cuando utiliza la última vida, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en esa situación? Pues en esa situación lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el while. ¿Se acuerdan que con el while aumenté la pregunta? Es decir, ahora ya no estoy usando una pregunta de comparación. Si un número es igual al número adivinado. Ya no es una pregunta de comparación, sino que ahora es una pregunta lógica, porque está utilizando un operador lógico, un AND, ¿sí? Eso mismo lo vamos a utilizar en el ciclo if, en los ciclos if y el if, ¿de acuerdo? Y que esto hace, pues, que si se cumple esta condición, si esta condición es verdadera, pues que me muestre, digite un número menor o un número mayor. Para que no muestre este valor, resulta que una de las condiciones debe ser falsa, y es precisamente la del número de vidas. Entonces, voy a tomar también esto que hace que el número de vidas sea mayor que 0, que pregunta si el número de vidas es mayor que 0, lo voy a copiar y lo voy a anexar, lo voy a pegar también en mi ciclo if, ¿listo? Puede que quite estos paréntesis o no, bueno, no importa. Simplemente voy a decirle, bueno, quitamos los paréntesis para que se vea de pronto ordenadito. Entonces, si el número es mayor al número a adivinar, pero todavía tenemos vidas, entonces se le va a dar esta instrucción al usuario. Y aquí debemos cumplir con esa condición. Todavía el usuario debe tener vidas. Si ya se le han quitado las vidas al usuario, si ya se le quitaron las vidas, entonces no, simplemente no se le muestra esto que está acá. ¿Listo? Entonces voy a colocar esa condición. Aquí tenemos esto. Y extendemos la condición o la pregunta de nuestro ciclo if y el if. Y pues para mirar si esa modificación que hicimos funciona, pues simplemente vamos a ejecutar aquí nuevamente. Vamos a ejecutar aquí nuevamente nuestro juego. ¿Listo? Entonces voy con control L. Este es versión 2, ¿no? Entonces nos vamos con Python 21 versión 2. Le damos Enter. Digite un número, bueno, 45, digite un número mayor. Voy a mantenerme en el juego. La idea es terminar las vidas, ¿no? 2, 4, 5 vidas. Le doy Enter y miren que ahora
cuando digito o cuando hago uso de la última vida, ya no me aparece la descripción de dígito un número mayor o dígito un número menor, porque ya no se cumplió con una condición, simplemente nos salimos del ciclo. Ah, pero aquí me aparece que acerté cuando no acerté, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que me aparezca acertaste cuando realmente no acerté. Significa que estoy teniendo en cuenta esta otra situación. Cuando no se cumplen ninguna de estas condiciones, ni esta, simplemente se va a la última situación, este else. Es decir, solo queda el resto, lo demás. ¿Cómo podemos modificar eso? Pues vamos a cambiar ese else, lo vamos a cambiar por un elif. Y vamos a decir que únicamente cuando la variable número sea igual a la variable a adivinar, únicamente cuando el usuario haya encontrado el número a adivinar, únicamente en esas situaciones me muestre acertaste, únicamente en esas situaciones. Y puedo colocarle un else o no, si yo quiero puedo colocarle un else o no, pero simplemente voy a probar sin el else, ¿listo? Antes de irnos a descanso, voy a ejecutarlo sin el else. Y voy a aclarar acá, aclaremos pantalla. Decimos que ejecutamos la versión 2 de nuestro juego. Señor usuario, digite un número, digitemos 54, 54, 54, 54, aquí tenemos 2, 4. Esta es la última ejecución y ya simplemente si el usuario digitó un número y no fue el número que estaba buscando, pues simplemente se termina el ciclo porque se le acabaron las vidas, ¿no? Se le acabaron las oportunidades al usuario. Como les decía, si quieren pueden colocar aquí un else o no, simplemente un else que imprima, no nada, que no imprima nada o que haga un salto de línea o no, como ustedes deseen lo pueden dejar, ¿listo? Pues ya tenemos todas las condiciones, todas las situaciones, ¿listo? Si hay preguntas, por favor vayan formulándolas y las colocan aquí después del descanso, ¿listo? Vámonos a descanso, regresamos a las 7:22, ¿listo? Muy bien, regresamos y vamos a revisar qué hay en el chat. Buenos días para todos. No olviden, hoy vamos a iniciar con un repaso de Python. Ok, bueno, recuerden que los monitores van a estar siempre conectados en sesiones sincrónicas de acompañamiento para ayudarles a ustedes a realizar los cuestionarios. Por favor, coméntenle a sus compañeros, coméntense en el chat, háblense en el chat, que los monitores incluso van a estar ayudándoles a realizar los cuestionarios. Si es preciso, les van a ayudar en todas las respuestas, no se preocupen por eso. Nuestro interés es que ustedes puedan sacar este curso y si se llevan este conocimiento, pues mucho mejor, ¿no? Por favor, coméntenle a sus demás compañeros. Coméntenle a sus demás compañeros, ¿listo? Él dice, José Miguel, que hoy va a tener sesión de repaso y dudas. Les comento algo, las sesiones de los monitores ya cambiaron un poco, ya no son solo dudas, sino que también los monitores van a estar dispuestos a hablar un poco más sobre el tema que estamos viendo, ¿sí? Si es preciso, vuelven a repasar alguna de las instrucciones desde lo primero, desde lo básico, si es necesario hacer ejercicios, implementar alguna serie de ejercicios para que ustedes afiancen esos conocimientos, los fortalezcan, pues mucho mejor, aprovechen esos momentos, ¿listo? Entonces dice que hoy hay sesión de 7 a 9, ¿listo? De 7 de la noche a 9 de la noche. Bueno, entonces ahí ya está, Octavio, Sandra. Profe, buenos días. Ayuda, ¿en qué horario? De 7 a 9 martes, los monitores tienen diferente horario, ¿no? Sí, adelante, Octavio. Profe, tenía una pregunta con respecto al ejercicio que decía, bueno, el módulo 10, de algunos del K vecino y de un algoritmo. ¿Eso más adelante lo vemos? O sea, en esas últimas clases de Python, cuando ya se hable de ¿cómo es? ¿Análisis o estadística? Sí, exactamente. Resulta que los K-vecinos K-vecinos es uno de los algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Apenas estamos aprendiendo a programar en Python, apenas estamos conociendo qué es un algoritmo, pero K-vecinos ya es un algoritmo implementado en Python. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté que la comunidad de Python realiza programas, códigos de programación, y que nosotros pues llamamos a esos programas y utilizamos esos códigos de programación? Lo hicimos ahorita con la función aleatoria, con la función random. Trajimos esa función para que nos entregara un número aleatorio. Cuando vayamos a utilizar algoritmos de aprendizaje automático, vamos a tener que llamar algunas herramientas, algunos códigos de programación que hace la comunidad de Python enfocada al aprendizaje automático, y vamos a ver que uno de esos algoritmos se llama K-vecinos, otro puede ser regresión lineal, otro algoritmo puede ser regresión logística, tenemos varios algoritmos, ¿no? Árboles de decisión, tenemos bosques de decisión, hay muchos algoritmos en aprendizaje automático. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es entender lo que hace el algoritmo, pero para utilizarlos lo vamos a llamar y lo vamos a implementar en nuestro código de programación, ¿vale? Lady, adelante.
Lady, se pinta los ojos de azul. Profe, y con respecto, digamos, cuando se extrae esa información del dataset, ahí se pueden organizar, digamos, ahí con la programación, todo se puede organizar, sí, realizar. Sí, claro. Sí, ahí en Python resulta que tenemos muchos otros paquetes que son especializados en la ciencia de datos y en el análisis de datos, como son Pandas, NumPy, Matplotlib. Estos paquetes, cada uno de estos paquetes lleva una unidad, ¿sí? Vamos a utilizar una unidad para hablar de Pandas, una unidad para hablar de NumPy, una unidad para hablar de Matplotlib, de Seaborn. Estos paquetes nos van a ayudar a entender los datos de manera gráfica, a modificar los datos, a limpiar los datos, a trabajar en los datos, ¿listo? Pero para esto pues necesitamos dedicarle a cada uno de estos paquetes de programación toda una unidad. Realmente son paquetes muy amplios dentro de la programación de Python y por eso es que se les dedica una unidad a todos esos paquetes. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, vale, está muy bien. Bueno, dice Sandra que sería mejor en la mañana. Ok. Listo, vale. Entonces, vámonos con nuestro código de programación. Sigamos aquí con nuestro código de programación. Resulta que nos habíamos quedado en nuestro juego, ¿no? Nos habíamos quedado en nuestro juego. Tenemos por aquí, voy a cortar esto. Tenemos por aquí nuestro paquete random, lo importamos y lo utilizamos para que nos almacenara una variable adivinar. Utilizamos un número de vidas y a la variable número, que es la que va a utilizar el usuario, el jugador, le asignamos un valor de 0 para entrar al ciclo. Vimos qué pasaba si se le agotaban las vidas, qué íbamos a tener de condición para el momento en el que se le agotaran las vidas y listo, terminamos. Lo último que podemos decirle al usuario es, si agotó ese número de vidas, decirle, mire, el número que tenía que adivinar era este. Entonces, voy a colocar aquí, después del fin del ciclo, voy a colocarle aquí una concatenación. Voy a decirle el valor a adivinar, era tal. ¿Sí? Esto lo puedo hacer con concatenación o llamando concatenación de esta manera, o llamando uno de los tipos de formatos que tenemos en Python, ¿no? Esta es una manera de concatenar el texto. Ahí va a aparecer el valor a adivinar era tal número, ¿sí? Pero también podemos utilizar el formato de visualización que simplemente va a envolver todo lo que está ahí. Simplemente va a envolver todo el texto y la variable adivinar la vamos a envolver en unas llaves. En unas llaves, listo. Es que se me cambia el teclado, se cambia de configuración. Entonces, decimos que aquí podemos ya concatenar. El valor a adivinar era tal número, ¿sí? Tal. Y listo, esto va a pasar cuando termine el ciclo. Y sería como el último detalle que quisiera dejar para este juego antes de pasar a la siguiente función. Vamos a ejecutar Python. Señor usuario, digite un número, digitemos el 50, vamos a ver si lo adivinamos. Un número menor, 25. Un número menor, 12. Un número mayor, vamos a digitar 23. Un número menor, vayámonos con 19. ¿Listo? Acertaste. Uf, le pegué al perro. 2, 4, 5. En la última opción le pegué al perro. El valor a adivinar era 19. Precisamente le atiné. Pero si no le hubiera atinado, simplemente no aparece el aviso de acertaste, no aparece este aviso, simplemente aparece fin del ciclo y el valor a adivinar era tanto. Listo. Es lo único que aparece. Listo. Vámonos con nuestra página guía. Pero resulta que en la página guía tenemos otro tema que habla de los ciclos for. ¿Listo? Los ciclos for. ¿Qué pasa con el ciclo for? El ciclo for, podemos utilizar el ciclo for de la misma manera que hemos utilizado el ciclo while para realizar un conteo. Si ustedes recuerdan, hablábamos del conteo cíclico en minutos y segundos, ¿cierto? O el conteo cíclico en semanas y días. Podemos también utilizar ese aspecto del ciclo for para realizar un conteo. Sin embargo, debo aclararles algo, que este conteo se hace de acuerdo a una agrupación de dígitos. Si me permiten, voy a abrir aquí un Excel. Permítanme un segundo, por favor. Bien, si ustedes recuerdan, en algún momento nosotros hablamos de las listas, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que tengo aquí una lista, digamos que voy a crear una lista de 4 elementos. La lista con los elementos A, B, ¿qué esto toca? A, B, C y D, ¿listo? Imaginen por un momento que tenemos en nuestra lista estos elementos que están acá. Voy a tomar esto un poquito más acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si nos encontramos con alguna forma. Bueno, lástima. Entonces, utilicemos simplemente
esto y esto. Bien, imaginen ustedes que tenemos aquí nuestra lista de elementos, ¿listo? La lista con los elementos A, B, C, D. Vamos a llamarlo a esto lista 1, ¿de acuerdo? Lista 1 va a estar compuesta pues de esos elementos que están aquí. Esta es nuestra lista 1, A, B, C, D. Cuando yo pregunto si A se encuentra en lista, si yo pregunto A está en lista 1, si yo pregunto esto, la respuesta va a ser true, ¿cierto? Si yo pregunto si B se encuentra en lista 1, vamos a irnos por aquí, B está en lista 1, la respuesta también va a ser true. Si yo pregunto si C se encuentra en lista 1, aquí C está en lista 1, la respuesta también va a ser true. Y si yo pregunto si D está en lista 1, la respuesta también va a ser true, ¿no? Lo que va a hacer el ciclo for, primero que todo, es tomar una lista de elementos y preguntar elemento por elemento si este elemento se encuentra, 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 a manera de un operador in, un operador de pertenencia, el operador in, ¿se acuerdan que lo llamamos operador de pertenencia? Entonces, vamos a ir preguntando elemento por elemento. A está en lista 1, B está en lista 1, C. Pero para esto va a tomar cada uno de los elementos de la lista. Para hacerlo de manera general, para no estar preguntando A en lista 1, B en lista 1, C en lista 1, para hacerlo de manera general, lo que nosotros hacemos es colocarle, a nivel de programación, colocarle el nombre de una variable que incluso no hemos creado. Yo podría decirle simplemente, para cualquier variable X que se encuentra en lista 1, realice este recorrido. Entonces, el recorrido que realiza es preguntar de elemento en elemento, saltando de elemento en elemento, preguntar si el elemento inicial está en la lista 1, luego si el siguiente. Para todas esas respuestas, para todas esas preguntas, la respuesta va a ser true para todo ese recorrido. Pero de manera general, para no estar preguntando elemento por elemento, entonces nosotros lo que vamos a decir es, ¿será que la variable X o la variable Y, la variable que le ponga a usted el nombre, cualquiera, usted le pone el nombre, ¿será que la variable X o Y se encuentra en lista 1? Y entonces vamos a ir haciendo ese ciclo, ¿de acuerdo? Es una manera de realizar el ciclo. Si la respuesta es true para cada uno de estos elementos, si la respuesta es true, entonces lo que va a hacer el ciclo es ir saltando de elemento por elemento. Va a ir saltando elemento por elemento. Déjenme ver si aquí se alcanza a ver en esta situación. Mire, en esta situación tenemos una lista de elementos, ¿cierto? Apple, banana, cherry. Resulta que tomamos la variable X no ha sido creada, simplemente nosotros aquí en el for, en la instrucción del ciclo for, la estamos utilizando, la creamos, por así decirlo, la declaramos. Puede ser aquí la variable Y, puede ser la variable Z, puede ser la variable Pedro Picapiedra, la variable que usted quiera colocarle. Esa variable va a estar saltando entre los elementos de la lista fruits, de la lista de frutas. Entonces, en algún momento va a preguntar si este elemento está en frutas, después si este elemento está en frutas y si este elemento está en frutas. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando X ha hecho todo el recorrido a lo largo de frutas. Entonces, X va a tomar cada uno de los elementos de frutas y lo va a ejecutar en el ciclo. X va a pertenecer a cada uno de los elementos de frutas. Entonces, primero, cuando nosotros colocamos esta sintaxis for X in fruits, estamos diciéndole a X que se vaya por cada elemento de frutas, por cada elemento de la lista, y se vaya ejecutando el ciclo en cada elemento de la lista. O sea que para el primer elemento, X va a ser igual a Apple, para la ejecución for X in fruits. X va a ser igual a Apple, entonces se va a imprimir Apple. Terminó de ejecutarse el ciclo y regresamos a la pregunta del for. Luego X va a ser banana. Como ya fue Apple, ahora X pasa a ser banana. Ejecutamos el ciclo y la ejecución del ciclo hace que imprimamos X. Como X es banana, se va a imprimir banana. Terminamos el ciclo y regresamos al for para preguntar si todavía tenemos elementos dentro de nuestra lista fruits. Y X pasa a ser ahora el siguiente elemento. Como el último elemento fue banana, entonces X pasa al siguiente elemento. Ahora X es cherry. Entonces, X es cherry en este ciclo for. Se ejecuta el ciclo for siendo X igual a cherry. Se imprime X, es decir, se imprime cherry. Se imprime y esta fue la única instrucción de nuestro ciclo. Es decir, que tenemos que regresar otra vez al for. Regresamos al for y preguntamos si todavía hay elementos en nuestra lista. Como ya no tenemos ningún elemento en nuestra lista, simplemente damos por terminado el ciclo. No ejecutamos nuevamente instrucciones dentro del ciclo porque lo damos por terminado. Simplemente saltamos esas instrucciones y se termina el ciclo. Si ustedes le dan Try Yourself en esta página, la ejecución del ciclo les va a imprimir en una lista de manera vertical Apple, banana y cherry. ¿Listo? El listado de cada uno de los elementos que aparecen en la lista frutas. Vamos por acá. Entonces, la manera de ejecutarse el ciclo for es la siguiente. Miren, primero tenemos que definir un arreglo. Puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser un conjunto e incluso puede ser un diccionario, ¿vale? Aquí lo importante es que para el ciclo for podemos tener un arreglo. Para el ciclo for podemos tener un arreglo. Y la estructura sería la siguiente. For una variable cualquiera, el operador de pertenencia in y luego el arreglo.
El arreglo en este caso es fruits, ¿listo? Y luego el arreglo. Eso va a hacer que el ciclo for vaya saltando de elemento en elemento dentro de nuestra lista, ¿listo? Vamos a ir pasando de elemento en elemento dentro de nuestra lista. Déjenme ver. También podemos tener listas numéricas, ¿no? También podemos definir nuestra lista desde el punto de vista numérico, pero por ahora vayamos a ejecutarla de esta manera, ¿listo? Si me voy por acá al replit, me voy al replit y abro un archivo nuevo. Voy a abrir 22for.py. Voy aquí con for.py. Vamos a ejecutar for.py. Entonces aquí vamos a empezar a aprender acerca del ciclo for, ¿listo? Vamos a utilizar el ciclo for, ¿vale? ¿Cómo utilizamos entonces el ciclo for? Para esto vamos primero que todo a definir una lista, la lista 1. Va a ser una lista de letras, simplemente de letras, la letra A, ¿sí? La letra E, la letra I, y la O y la U, ¿listo? Vamos a definir aquí nuestra lista, llamamos la lista vocales. Nuestra lista vocales. La lista vocales tiene A, E y O. Son los elementos de esa lista, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría tomar mi función de impresión e imprimir cada una de estas vocales. Es decir, imprimir A, ¿cierto? Imprimir E. Vamos a ejecutar aquí la impresión de E, I, O, U. ¿Listo? Podría yo tomar cada uno de los elementos de la lista vocales e imprimirlos así, tal cual como están, ¿no? Otra manera es realizando las posiciones índice o haciendo llamado a las posiciones índice, ¿cierto? Decimos que una lista va a guardar elementos teniendo en cuenta sus posiciones índice o sus direcciones desde la posición 0. A va a estar en la posición 0, A se encuentra en la posición 0 de vocales, es decir que A va a ser exactamente igual a vocales, entre paréntesis cuadrado le coloco 0, porque A va a estar en la posición 0, E va a estar en la posición 1, I va a estar en la posición 2, O va a estar en la posición 3, U va a estar en la posición 4. Entonces, de tal manera que si yo quiero imprimir la posición 0 de vocales, pues lo puedo hacer haciendo el llamado a vocales en la posición 0. Vocales, paréntesis cuadrado, posición 0. Si yo tomo esa instrucción y en vez de colocar A, coloco vocales en la posición 0, luego vocales en la posición 1, luego vocales en la posición 2, vocales en la posición 3, vocales en la posición 3 y vocales en la posición 4. Si yo tomo estas impresiones, voy a tener los valores de vocales para cada una de esos elementos, ¿sí? Cada uno de los elementos de vocales se va a imprimir. Si yo cambio uno de los elementos de vocales, por ejemplo, esta I la cambio por W, pues aún así se van a imprimir los elementos de vocales, ¿no? Ya no se va a imprimir la I o la sino que se imprime el elemento, lo que contiene vocales. Es útil utilizar la impresión haciendo uso de la indexación, del valor índice, ¿no? Del valor índice o la posición de la lista. Pero resulta que aquí, en esta impresión, tenemos algo en común y es la estructura, la arquitectura de cada una de esas líneas de programación. Miren que la estructura es exactamente la misma. Viene print, abre paréntesis, viene vocales, abre paréntesis cuadrado y luego viene un número. Y ese número se va a estar incrementando, es lo único que va a estar cambiando a lo largo de esa secuencia de instrucciones. Ese número es lo único que va a estar cambiando, ¿cierto? Inicia desde la posición 0, termina en la posición 4, haciendo el recorrido por toda la lista. Una manera de realizar este recorrido es utilizando la instrucción for. Cuando nosotros le decimos for x in vocales, dos puntos, la instrucción for, al igual que la instrucción while, al igual que la instrucción if, elif y else, son instrucciones que terminan en dos puntos, ¿listo? Entonces siempre vamos a terminar estas instrucciones for, while, if, elif, else, las vamos a terminar en dos puntos. Y aquí simplemente le voy a dar la instrucción print para que me imprima x, ¿listo? Esto que está aquí, estas instrucciones de la línea 3 a la línea 7 son exactamente realizan exactamente la misma tarea que las instrucciones de la línea 9 a la línea 10. Las instrucciones de la línea 9 y 10, ¿listo? Realizan exactamente la misma tarea. Ambas instrucciones realizan exactamente la misma tarea. ¿Qué pasa con la instrucción de la línea 9, la que utiliza el for? Lo que hace es utilizar una variable adicional, aquí la llamamos x. Usted la puede llamar como usted quiera. Por ejemplo, voy a llamarla Octavio. Y aquí, dentro del ciclo, ya no estoy utilizando una variable x, ahora estoy utilizando una variable que se llama Octavio, ¿de acuerdo? La idea es que el nombre de la variable se lo doy aquí en la instrucción for. Es el nombre que yo quiera colocarle. Si le coloco el contador i, entonces ahora estoy diciendo que la variable que va a estar saltando entre cada uno de los elementos de vocales es la variable i.
O sea, en algún momento la variable i va a ser igual a a, en otro momento la variable i va a ser igual a e, en otro va a ser igual a i, o, y u. La variable que coloco aquí es la que va a estar saltando entre cada uno de los elementos. Entonces ya no tengo la variable Octavio, ahora tengo la variable i, que es la que... Profe, se perdió el audio. Profe, no se escucha. Bien, ¿me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? ¿Todo está bien? Está bien, no se cortó. No, señalo, Bien. compartiendo. La pantalla no se ve, pero ya se escucha, profe. Vale, gracias. Espérenme a ver, ya. Listo. Muy bien. Entonces, les decía, voy ahora a ejecutar este código de programación, el código que tenemos aquí para nuestro ciclo for, lo voy a ejecutar aquí en el shell, ¿no? Entonces aclaro pantalla y esta vez me voy con el archivo 22, Python 22, con tabulado autocompleto 22, ejecutamos el ciclo for. El primer listado de impresiones corresponde a las primeras ejecuciones del print, las instrucciones de la 3 a la 7. El segundo listado de vocales, la segunda impresión, corresponde a la ejecución del ciclo for. Vemos que son iguales, ¿no? A, E, I, O, A, E, I, O son exactamente la misma ejecución. Si vocales llegan a tener más elementos, resulta que con la primera forma de ejecución, pues tendría que colocarle otra vez otro valor índice. Por ejemplo, digamos que vocales tiene otro elemento por acá, digámosle que Z, ¿sí? Le adicionamos un elemento a vocales. Entonces, ¿qué tendríamos que adicionarle en la programación? En la programación, con el código que nosotros estamos manejando de la línea 3 a la 7, pues tendríamos que adicionarle nuevamente un print de vocales en la posición 5, ¿cierto? Pero pues esto resulta ser demasiado ineficiente. No es útil para un código de programación. Si nosotros utilizamos el ciclo for, automáticamente el ciclo for imprimirá los elementos que pertenecen a vocales. Entonces voy nuevamente aquí a mi shell de ejecución, vamos con Python 22, y resulta que la primera ejecución, pues solo el primer print o las primeras líneas de impresión, solo me van a mostrar las vocales de la A a la U, las letras de la A a la U, ¿cierto? Ese elemento adicional que se colocó en vocales no se va a imprimir, porque de hecho no lo he llamado. Tú tendría que colocarlo ahí como otra línea, otra instrucción. Mientras que con el ciclo for no hubo necesidad de modificar el ciclo for y aún así el ciclo for se encargó de hacerle el recorrido a cada uno de los elementos de vocales, ¿listo? Y esa es la manera en la que se va a utilizar la impresión en el ciclo for, o es como se va a utilizar el ciclo for, ¿cierto? Esta sería como la representación a mano, ir imprimiendo cada uno de los elementos de vocales a mano, uno por uno. Todo eso lo podemos reducir utilizando un ciclo for, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nuestra función no es vocales, si no queremos imprimir vocales? Voy a hacer aquí algo, voy a borrar todo esto que está acá. Ya decimos que esa impresión, usar print, vocales 0, 1, 2, 3, es ineficiente. Lo que vamos a hacer es utilizar un for, ¿no? Para ir imprimiendo cada uno de los elementos de esa lista. Imaginen ahora que los elementos que queremos imprimir ya no son las vocales, sino que ahora lo que queremos imprimir son números. Entonces voy a tomar la variable números y la voy a colocar aquí. Los números del 3 al 7, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo una secuencia de números del 3 al 7. O mejor, iniciémosla en 0, en 1, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos esta secuencia de números, ¿cierto? Si yo quiero imprimir desde el 1 hasta el 5, pues podría utilizar un ciclo for, simplemente declarando la lista de esa manera, la lista números, y utilizando esta misma sintaxis. Ahora, lo único que cambiaría sería, en vez de la lista vocales, cambiaría por la lista números. Entonces, voy a copiar esta sintaxis de la línea 3 de programación, la voy a copiar tal cual como está ahí, control C, y la pego abajo en la línea 7, control V, ¿listo? Es exactamente la misma línea. Miren, cuando la señalo, en la parte de arriba se ve que está señalando exactamente lo mismo, está copiando esa señalización. Pero ahora voy a cambiar la variable vocales. Ya no voy a utilizar la variable vocales, sino que ahora voy a utilizar la variable números, ¿sí? Lo único que cambió fue el nombre de la variable, pero la estructura, la sintaxis de la palabra for o de la instrucción for es exactamente la misma, ¿listo? La estructura es exactamente la misma. Entonces, si yo voy a ejecutar ahora aquí en el shell, voy a ejecutar. La primera ejecución me muestra las vocales con esa letra adicional y la segunda me muestra el listado 1, 2, 3, 4, 5 hasta el final. Si nosotros queremos imprimir los números de la semana o los días de la semana, voy a tomar aquí la variable días. La variable días va a guardar los números 1, 2, 3, 4, 5, adicionemos el 6 y el 7, ¿cierto? En nuestra lista están los números del 1 al 7. ¿Qué pasa con el ciclo for? El ciclo for ahora nos está llorando, se está quejando,
Porque nos dice que hay un error debido a la variable números. Dice que la variable números no está definida, no está nombrada, no está creada. Entonces, es porque nosotros ya borramos el nombre de esa variable, de esa lista, borramos el nombre de esa lista, lo cambiamos por el nombre de días, haciendo alusión al número de días. Entonces vamos a cambiar aquí en la variable números, vamos a cambiarlo por días. ¿Listo? La idea es que se vean los días del 1 al 7. Entonces va a haber un ciclo que recorre los días del 1 al 7. Vamos a ejecutar por acá, aclaremos shell, ejecutemos y ahora tenemos la impresión del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Miren que también estamos realizando ciclos. Así como con el while realizábamos ciclos, con for también estamos realizando ciclos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con while nosotros podíamos definir, vamos a ver si tenemos por acá, while. Con while nosotros podíamos definir el valor de inicio antes del while, la condición de finalización durante el while o en el while y el intervalo o valor de incremento o decremento dentro del while, ¿sí? Pero también esto lo podemos hacer con el ciclo for. Con el ciclo for hemos visto que podemos definir el valor de inicio en nuestra lista, es el primer valor, el intervalo de finalización, que es toda la lista, durante toda la lista se va a estar ejecutando ese ciclo, y el incremento o decremento va a estar dado también por la misma lista. Si yo digo que esta lista va a saltar de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo puedo hacer así, pero si yo quiero que la lista vaya saltando de 0.5 en 0.5 o de 2 en 2, podría pensar en armar mi lista, digamos que de 2 en 2. Entonces aquí tendría una lista con 1, 3, 5 y 7. Entonces aquí estoy haciendo que mi lista ahora pase de 2 en 2. ¿Listo? Vamos saltando nuestra lista de 2 en 2. Ahora, si yo ejecuto, pues obviamente voy a ver esa ejecución 1, 3, 5 y 7, ¿no? Los números van a estar saltando de 2 en 2, o la impresión va a estar saltando de 2 en 2 dentro del contenido de mi lista. Pero pues también esta manera de utilizar el ciclo for es también un poco ineficiente cuando lo que yo quiero tener en cuenta es un conteo. Generalmente los ciclos se realizan para realizar un conteo, es decir, estoy ejecutando una instrucción y cuento cuántas veces se realizó esa instrucción. Si ejecuto un conjunto de instrucciones una vez y lo quiero volver a ejecutar, vuelvo a contar, a incrementar el contador 2 veces, 3 veces, 4 veces, el número de veces que vaya ejecutando esa instrucción. Por ejemplo, la instrucción print que tenemos acá, la de la línea 8, se está ejecutando, en esta oportunidad se está ejecutando 4 veces, que es la longitud o el número de elementos que tiene la lista días. Esa longitud o número de elementos que tiene la lista días es el número de veces que se está ejecutando la instrucción 8, el print i, ¿cierto? Eso va a depender también del número de veces, del número de ejecuciones, pues. La sintaxis con el for y con el while son diferentes, pero se pueden utilizar prácticamente para lo mismo. Sin embargo, es más común ver que el while se utiliza en situaciones en las que el usuario es el que decide cuándo salir del ciclo, como lo que nosotros teníamos en nuestro juego. El usuario iba colocando el número y en algún momento el usuario le daba terminación al ciclo. Y el for es más usado para que sea el propio programa el que le da la terminación al ciclo. No es tanto usado para que sea el usuario el que le da la terminación al ciclo, sino que el mismo programa. Con el for, la diferencia es que nosotros sabemos cuántos ciclos vamos a realizar. Una vez que tenemos ya el listado de números, pues ya sabemos cuántos ciclos vamos a realizar, ¿no? Sin embargo, se suele utilizar una función adicional para invocar cada uno de estos números, ¿no? Es decir, si yo quiero tener el listado de todos los números, vamos a vernos por acá. Yo quiero tener el listado de todos los números desde el 1 al 7, pues bueno, creo una lista del 1 al 7 y lo imprimo utilizando esta sintaxis for i in días, ta, ta, ta. Pero, ¿qué tal que nosotros necesitemos hacerlo para una variable de tipo segundos? Los segundos van desde 0 hasta el 59, ¿cierto? Y se va a repetir ese ciclo del 0 al 59. Digamos que solo quiero imprimir los valores del 0 al 59. Entonces tendría que armar, me pregunto yo, tendría que armar una lista del 0 al 59 extremadamente largo e ineficiente. Para esto Python se ingenió una forma de poder hacer ese listado de números. Se puede hacer ese listado de números, pero no quedan registrados como una lista de números. Digamos que es un listado de números virtual, ¿sí? Temporalmente vamos a llamarlo como una lista de números virtual. Se sabe cuál es el valor de inicio, se sabe cuál es el valor de finalización y se sabe cuál es el incremento, si es de 1 en 1 o de 2 en 2, de lo que sea en lo que sea, ¿listo? ¿Cómo se utiliza eso? Para esto voy a tomar vocales y lo voy a dejar en comentario. Voy a dejar vocales aquí en comentarios, esto. Voy a dejar este ciclo de vocales en comentario y voy a hablar de esta parte de días, ¿sí? Primero voy a hacer aquí un print. Voy a hacer este print ciclo for usando lista. ¿Listo? Entonces, el ciclo for usando lista me va a imprimir la lista de los días. Y voy a, aquí por fuera de este ciclo for, voy a imprimir
Sé que estoy por fuera del ciclo for porque la línea 12 ya no tiene el mismo margen de tabulado de la línea 10. El margen de tabulado es diferente, indicando que la línea 12 es independiente del ciclo for, ¿sí? No corresponde al ciclo for. El ciclo for va a ejecutar la línea 10 un determinado número de veces, ¿cierto? Pero cuando termina de ejecutar ese número de veces, esa línea 10, pasa entonces a la línea 11, luego a la línea 12. Como en la línea 11 no hay nada, pasa a la línea 12 a ejecutar esta impresión. Esta impresión vamos a decirle que vamos a utilizar el ciclo for con la función range. ¿Listo? Con la función range. Y aquí vamos a ver la diferencia. Miren, de la línea 7 a la 10 vamos a estar utilizando el ciclo for con esa lista ya creada. Ya sabemos que es una lista que efectivamente tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene esos números y se van a imprimir cada uno de esos números. Pero aquí vamos a utilizar una función adicional en Python que se llama range. Viene con una palabra reservada en Python, que es la palabra range, ¿de acuerdo? ¿Qué es un range? Vámonos por aquí a Excel. ¿Qué es un range? Si, por ejemplo, yo tengo la lista de números, vamos a hablar de los días, ¿cierto? Yo tengo la lista de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo este listado de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con la función range, bueno, y esto lo tengo en una lista. Con la función range puedo crear una variable virtual o un conjunto de números virtual que me dice que los números inician en 1, ¿sí? Terminan en 7, van pasando de 1 en 1, pero no van a estar definidos como si fuera una lista. Digamos que voy a colocarles algo así como esto. Espero que se alcance a ver así más oscurito. Entonces, aquí, con la función range, resulta que con la función range, hagámoslo por aquí. Bien. Con la función range, yo puedo obtener un listado de números virtual. No van a estar definidos como una lista, pero sí va a verse, sí va a crearse el conteo como si lo tuviéramos en una lista. Va a aparecer o a emular una lista. Para esto vamos a decirle, primero que todo, la manera de utilizarlo es, llamando la función range, abrimos paréntesis y colocamos el valor de inicio. Primero va el valor de inicio, ¿sí? Inicio. Luego colocamos una coma y después va el valor de finalización, valor de finalización. Luego colocamos otra coma y va el intervalo o el valor del intervalo. Cerramos paréntesis, ¿sí? En nuestro ejemplo, vamos a ver si... ¿Así? No. No. De esta manera. Entonces, tenemos la función range, ¿cierto? La función range. Abrimos paréntesis, colocamos el valor de inicio, coma, el valor de finalización, coma, el intervalo. Por defecto, si nosotros no colocamos el intervalo, por defecto el intervalo va a ser igual a 1. ¿Listo? Si nosotros solo colocamos en range, colocamos un argumento, ese argumento corresponderá al valor de finalización. Entonces, por defecto, la función range utiliza como valor de inicio el valor de 0, como valor de inicio el valor 0, y como intervalo el valor 1, por defecto. ¿Listo? Entonces, aquí va nuestro ejemplo. Vamos a utilizarlo para los números del 1 al 7. Si yo tomo esta función range, ¿ya? Para obtener los números o un listado de números virtual del 1 al 7, entonces colocaría como valor de inicio 1, coma, el valor de finalización. Y resulta que con el valor de finalización debo aclarar algo, y es que siempre Python, para los valores de finalización en listados de números o en arreglos de números o en conjuntos de números, siempre va a tomar ese valor de finalización más 1. O la idea es adicionarle 1 a ese valor de finalización. ¿Listo? De tal manera que si yo quiero el sistema de numeración virtual del 1 al 7, entonces el valor de finalización que debo colocarle es 8. Debo colocarle un valor adicional. Range desde 1 hasta 8. Y voy a decirle que se vaya de 1 en 1. ¿Listo? Esta sería la instrucción para crear este arreglo virtual. Ya no tendría que hacerlo con el listado de días, con días de 1 al 7, sino que ahora utilizo range del 1 al 8 en pasos de 1. Pero si yo utilizo la instrucción range de 1 a 8 y cierro paréntesis, si yo utilizo la instrucción de esta manera, estoy utilizando la instrucción exactamente igual que si le dijera que el número de intervalos o el valor del intervalo es 1. Estoy utilizándola exactamente de la misma manera. Entonces, no importa si usted le dice valor del intervalo 1 o no le coloca valor del intervalo, ambas ejecuciones van a ser exactamente la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo lo usaríamos? ¿Cómo usaríamos esa instrucción range en nuestro ciclo for? Vámonos para acá, al ciclo for. Entonces decimos que nuestra lista virtual, que antes era días, ahora la vamos a hacer con un range. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿sí? Y colocamos 1,8,1, ¿vale?
Estamos diciendo que range es un listado virtual desde el 1 al 7, así, tal cual. Esto es range, ¿de acuerdo? Para ejecutar nuestro ciclo, entonces decimos que tomamos esta misma sintaxis for una variable en nuestro arreglo. A los arreglos también los vamos a llamar iterables. Entonces tenemos aquí una lista de días que es un iterable y resulta que el rango, la función rango nos va a entregar un iterable. No es una lista, diríamos que es un tipo de datos que es agrupado, son varios datos, son 7 datos, van pasando de uno en uno, son 7 datos, pero es virtual, no es una lista propiamente dicho, no es una lista, sino que es un conjunto de datos que va del 1 al 7 de uno en uno, del 1 al 7 de uno en uno. Entonces utilizamos esta misma estructura, decimos for x in range, podemos decir x o podemos decir y. Porque generalmente solemos utilizar la palabra i, hace referencia a la palabra iterable, iterable. Es decir, que i es el iterable, es el valor de iteración o el conteo en cada uno de los elementos de ese range, ¿sí? En cada uno de los elementos de esa lista. Ese i es el iterable. Entonces vamos a imprimir acá, vamos a imprimir nuestro i, voy a darle print i. Tenemos exactamente las mismas líneas de código, solo que cambia, ya no estoy colocando la variable días, ahora estoy colocando un arreglo de números virtual que va del 1 al 7 de uno en uno. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ejecuta el ciclo for utilizando la lista y vamos a ver cómo se ejecuta el ciclo for utilizando la función range. ¿Listo? Me faltaba una n. Entonces vámonos aquí al shell a ejecutar, aclaremos el shell y ejecutemos, este es 22, ¿no? Ejecutemos Python 22. Ciclo for, entonces me muestra el ciclo for usando una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el ciclo for con la función range, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es exactamente la misma ejecución. ¿Qué pasa si yo no quiero imprimir los días, sino que ahora quiero imprimir los segundos? Es decir, quiero realizar una impresión desde el 0 hasta el 59. Entonces, vámonos aquí al Excel, ¿vale? Tener un arreglo virtual desde el 0 hasta el 59 me implicaría que tengo que tener aquí 0, 1, 2, 3, etcétera, 58, 59, ¿cierto? Necesito crear un arreglo de números virtual que vaya desde el 0 hasta el 59. Y lo puedo hacer también con la función range, ¿sí? Resulta que si yo utilizo la función range, abro paréntesis, y le digo que el valor inicial es 0, coloco una coma, y le digo que el valor final, ¿cuál será? ¿Cuál será el valor final? ¿59 o 60? ¿Qué me dicen ustedes? 60. Correcto. Y si le coloco valor final 60, estoy diciéndole que tengo un arreglo virtual desde el 0 hasta el 59, incluido el 59, el 60 no está incluido. Y aquí, cierro paréntesis, estoy creando este arreglo virtual del 0 al 59. Esto vamos a colocarlo con este tipo, con este color. Del 0 al 59 estoy creando ese arreglo virtual. ¿Listo? Con el range, perdón, con range 060 estoy creando el arreglo virtual del 0 al 59. Pero también, si yo digito range 60 y cierro, también estoy creando el mismo arreglo virtual. ¿Por qué? Porque por defecto la función range, cuando solo le coloco un valor, por defecto él utiliza el 0 como valor de inicio. ¿Listo? Entonces, miren que puedo utilizar la función range con un argumento, con 2 argumentos o con 3 argumentos. Puedo utilizar la función range con 1, 2 o 3 argumentos. Si lo utilizo con un argumento, ese único argumento hace referencia al valor de finalización, el valor antes de terminar nuestro ciclo, el valor de finalización. Si lo coloco con 2 argumentos, entonces ya puedo sectorizar mi arreglo virtual desde un valor de inicio. Por ejemplo, si quiero hacer el conteo desde 4, 5, 6, 7, desde 4 hasta 7, entonces en esta oportunidad tendría que hacer range, abro paréntesis, 4, ¿qué valor? 8. 8 porque es una posición después del valor final, ¿cierto? Quiero que sea hasta el 7. En range le coloco hasta el 8 y cierro paréntesis, ¿cierto? Aquí estoy haciendo ese arreglo, va pasando de 1 en 1, 4, 5, 6, 7, vamos pasando de 1 en 1. Por defecto, si yo no le coloco el tercer valor, va a estar pasando de 1 en 1. Entonces le decimos que quiero el arreglo del 4 al 7, lo puedo hacer con range 4, 8, ¿listo? Esto es también acá, es el color de esa letra, del 4 al 8. ¿Estamos? Y si quiero ir saltando de 2 en 2, por ejemplo, quiero que mi arreglo sea 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ¿cómo formularía la función range para hacer ese conteo 2, 4, 6, 8, 10? Vámonos a ver. Range, abro paréntesis. ¿Cuál es el valor de inicio? 2. Colocamos aquí nuestro 2, valor de inicio, coma, ¿cuál será el valor de finalización? 11. Puede ser 11 o puede ser 12, ¿no? Por ahora coloquémosle 11 como una posición adicional. 11, correcto, coma, ¿y cuál 2. es el intervalo del incremento? 2.
Vamos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Entonces vamos incrementando de 2 en 2. Si yo no le hubiera puesto este intervalo de incremento, entonces estaríamos pasando de 1 en 1. Es decir, que iniciamos en 2 y terminamos en 10. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último valor. ¿Listo? Todo esto que está acá, le cambiamos el color. ¿Cierto? Si nosotros no decimos cuál es el intervalo de incremento, pues simplemente va a pasar de 1 en 1. Pero si le decimos cuál es el intervalo de incremento, vamos a tener ese resultado. ¿Listo? Bien, pasemos ahora aquí a nuestro ciclo for. En nuestro ciclo for, yo podría tener el conteo de segundos, desde 0 hasta el 59. Entonces imaginen que quiero imprimir los segundos del 0 al 59. Voy a utilizar este ciclo for con la función range, este que está acá. Entonces voy a decirle que para i, que va a estar saltando en el iterable range, desde 0 hasta ¿qué número? 60. 60, ¿cierto? 59 no, hasta el 60. Y quiero que ese conteo se haga de 1 en 1. ¿Puedo colocarle este 1 o no? Simplemente se lo dejo así, de esta manera, ¿sí? Vamos a dejarle el 1 por ahora. Vamos a dejarle el 1, entonces estoy realizando el conteo desde 0 a 59 de 1 en 1. Vamos a ejecutar, bueno, se va a ejecutar también este ciclo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Aclaremos, ejecutemos la función for. Aquí pues se va a ejecutar de primera instancia. ¿Dónde está? Acá. En esta primera instancia se va a ejecutar este ciclo con la lista y luego el ciclo for utilizando range para toda esa secuencia de números hasta el 59. El último número que imprime es el 59 y ya, terminó. Y miren que va pasando de 1 en 1, ¿sí? Va saltando de 1 en 1. Si yo le quito ese valor del intervalo a la función range, el último valor, ese 1, se lo quito y ejecuto nuevamente mi función. Me voy aquí a aclarar. Vamos a aclarar lo que tenemos acá. Aclaramos el shell y ejecutamos nuevamente nuestra función 22, ¿sí? Resulta que vamos a tener también un salto de 1 en 1. Nuestro valor de conteo va a pasar de 1 en 1, si ustedes se dan cuenta. Ahí estamos pasando de 1 en 1. El primer ciclo es la primera ejecución, este que está acá. Después vamos con la función range. Inicia en 0 y termina en 59. ¿Listo? Voy a aclarar nuevamente. Aclaremos. ¿Y qué pasa si yo no le coloco el valor de inicio en 0? No le coloco este 0. Simplemente la función range va a guardar el valor de 60. Vamos a ejecutar ahora otra vez nuestro archivo for. Vamos a ver cuál es el valor de inicio. Inicia en 0. Miren que el ciclo inicia en 0. Y en cuál... perdón. Vamos a ejecutar otra vez. Aclaremos. Acá, borremos. Vamos a ejecutar otra vez. ¿Sí? Y entonces, ahora sí. Miren que nuestro ciclo for inicia en 0. Con la función range, el contador i inicia en 0. ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta 59, así como ahorita. Entonces, podemos decir que el utilizar range 60 me va a servir también si lo utilizo como range del 0 al 60, o también me va a servir como si estuviera utilizando range del 0 al 60 de 1 en 1. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Vamos a ver acá, ¿cierto? Son equivalentes. Estos tres métodos de la función range son equivalentes a esas tres maneras de usar range. ¿Listo? Bien, vamos a ver si hay preguntas por acá. Pregunta 60, correcto, vale, muy bien. Bien. Entonces, esta es la manera de utilizar el ciclo for. La diferencia con el ciclo while es que ahora con el ciclo for vamos a saber cuántas veces se va a repetir el ciclo, cuántas repeticiones vamos a tener en la instrucción dentro del for. Con el ciclo while pues no lo sabíamos realmente a ciencia cierta, no teníamos certeza de saber cuántas veces se iba a ejecutar ese juego, ¿no? Porque eso ya iba a depender del usuario. El usuario iba a ingresar el número y hasta que él no acertara no salíamos del ciclo. Con el ciclo for ahora ya sabemos cuándo va a terminar el ciclo porque ya lo tenemos definido en un conteo range. ¿Listo? Vamos a mirar aquí en nuestra página de ayuda. Entonces, podemos realizar el ciclo, perdón, podemos realizar el ciclo con cualquier iterable. Donde va la función range, ahí podemos colocar cualquier iterable. Cuando hacemos referencia a un iterable, puede referirse a un conjunto de números, a una lista, puede referirse a una tupla, a un conjunto, a un set o a un diccionario. De hecho, a la función range me entrega un iterable. ¿Listo? Bien. Bueno, si nosotros tenemos solamente en nuestro iterable, tenemos solamente cadena de caracteres, entonces la variable que va a encargarse de pasar por cada uno de esos elementos va a pasar por cada carácter. Entonces se va a imprimir la B, luego la A, luego la N, tal. Para este ejemplo, podemos hacerlo también para una frase, ¿sí? Y esa frase, pues, la variable X va a estar pasando por cada uno de los elementos de esa frase. Aquí se está haciendo para una palabra, la palabra banana, pero también si tenemos una frase, una oración, incluso la variable X o el iterable X o Y va a estar pasando por cada uno de los elementos de esa variable. Aquí se está hablando de cadena de caracteres. Bien. Bueno, así como while tenía una instrucción que rompía el ciclo, esa instrucción sirve para romper el ciclo, para romper cualquier ciclo, ¿no? Para romper cualquier ciclo. No solo servía para romper el ciclo while,
sino que también nos va a servir para romper el ciclo for. Si queremos detener nuestro ciclo en algún momento, podemos utilizar la instrucción break. ¿Listo? Bien, sale cuando X es banana. Aquí estamos utilizando el ejemplo de nuestra instrucción break. También tenemos la instrucción continue, simplemente no se ejecutará la impresión cuando X sea igual a banana. O sea, solo va a imprimir apple y cherry. Simplemente la instrucción continue salta una ejecución del ciclo, la salta, no la ejecuta, vuelve otra vez al ciclo for, pero no detiene el ciclo, no lo detiene, le da continuidad. Bueno, aquí viene la explicación de la instrucción range, de la función range, para X en range 6. Aquí vamos a tener un conteo de qué números, quién me dice, quién lo pone en el chat, cuáles van a ser los números que se van a mostrar digitando range 6. ¿Qué números se van a mostrar en este ciclo? Es decir, ¿cuál será el iterable para X? Si yo ejecuto print X, ¿cuál será ese iterable para range 6? ¿Cuáles serán esos conjuntos de números? Vamos a ver si responden aquí en el chat. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, muy bien, es correcto. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque no se colocó un valor de inicio. El valor de inicio por defecto es el 0. Entonces van desde el 0 hasta el 5. Excelente, excelente, súper. Muy bien. Si colocamos en lugar de eso range desde 2 hasta el 6, entonces será 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y también podemos decir cuál es el intervalo, podemos permitirnos cambiar el intervalo por defecto a 3. Entonces aquí en el ejemplo, el iterable range va a iniciar en 2, termina en 29, ¿no? Va a iniciar en 2 y va a incrementarse de 3 en 3. Entonces imprime 2, 3, 4, imprime 5, 6, 7, imprime 8, 9, 10, imprime 11 y así hasta llegar a 29. Bueno, hasta llegar a 30 antes, ¿no? Antes de llegar a 30. También está la instrucción else, que funciona de la misma manera que funcionaba para el while. Si vamos a estar dentro del ciclo, si se va a ejecutar el ciclo, o si nuestro X, si nuestro contador está dentro del iterable, vamos a estar ejecutando el ciclo. Pero cuando no se cumpla esa situación, simplemente vamos a ejecutar lo que está dentro del dominio del else. Ejecutamos lo que está dentro del dominio del else. No es muy frecuente encontrar instrucción else con los ciclos, porque ya el salir del ciclo se da automáticamente. Simplemente podemos colocar esa instrucción al final del ciclo. Esa impresión que diga ya terminamos con el ciclo. Aquí se está utilizando la instrucción break con el if, pero también si nosotros terminamos el ciclo, aquí simplemente lo que está indicando es, si X es igual a 3, rompe el ciclo. Cuando termina el ciclo, simplemente va a imprimir finish, terminó el ciclo. Bueno, y tenemos ciclos anidados, pero para esto quisiera hablar antes de las listas de listas. Podemos tener ciclos anidados, el recorrido de un ciclo dentro de otro ciclo. Permítame un segundo. Saltémoslo, este ejemplo, podemos saltarlo. Si lo entienden, adelante, trabajenlo. Por ahora voy a saltarlo para ser más específico. Cuando hablemos de las listas de listas, hablamos de los ciclos anidados. Y ahora, por último, bueno, está ahí nuestro ciclo con una lista ya creada desde el 0 hasta el 2, 0 al 2, para X. Y simplemente le va a dar paso a ese ciclo. Va a esperar a que termine ese ciclo, le va a dar paso y continúa con la ejecución. No hace mayor cosa, simplemente le da paso al ciclo. Como último punto, está un ejercicio que dice que vamos a recorrer, por medio de un ciclo, vamos a recorrer los ítems o los elementos de la lista frutas, ¿cierto? Entonces, ¿qué colocamos aquí? En la función inicial, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Vamos a colocar un ciclo for, ¿no? Colocamos la instrucción for y decimos que para X en for X in fruits, vamos a terminar en 2 puntos. Recuerden que las instrucciones for, while, if, else if, elif y else terminan en 2 puntos. Y luego imprimimos X. Muy bien. Uy, qué pena, se me pasó el tiempo. Bueno, si hay preguntas, por favor, váyanlas formulando, váyanlas escribiendo y mañana en clase las